sería formateando nuestra mente o dándole un reseteo a nuestra mente. Y para eso, antes de entrar al mensaje de lleno, quiero hacerte una especie de introducción. En una ocasión le preguntaron a un sabio, maestro, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Y él dijo, no discutir con tontos. Y el discípulo le dijo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y él dijo, tú tienes razón. Y dirás, ¿por qué el pastor está contando esto? Ya vas a entender por qué estoy contando esto. Yo quiero que hoy me preste atención como nunca antes me ha prestado atención. Yo quiero que hoy usted me preste tanta atención como no importa que se olvide el título del mensaje, no importa eso. Quiero que hoy usted salga de este lugar recordando lo que le voy a hablar hoy. Mire esto. En una ocasión Jesús iba en Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante. Dice la Biblia que Jesús iba de camino a Emaús, o iba en el camino hacia Emaús. Dice la Biblia que en ese camino habían dos personas, o dos que se presumen que eran discípulos de Jesús, iban conversando. Se presume que eran discípulos de Jesús. E iban conversando de algunas cosas, preocupaciones quizás, no lo sabemos, la Biblia no da detalle de qué iban conversando. Podemos parafrasear, podemos imaginarnos que dos de estos discípulos irían hablando de alguna cosa en particular, quizás leyendo el periódico de lo que había pasado en Jerusalén el día anterior, la crucifixión del maestro, los días anteriores, y la crucifixión del que se hacía llamar Mesías. Y bueno, y quizás venían hablando de esto, así como quizás usted se reúne en un café a tomar algo y de repente empieza a hablar y habla de todo un poco, habla de la política, habla del fútbol, habla y bueno, ahorita van a entrar los comentaristas deportivos en 14 días, 20 días. ¿Cuándo es que empieza el mundial? 20 días, ahorita empiezan una cantidad de comentaristas. Hace algunos meses atrás éramos políticos. Ahorita ya vamos a ser comentaristas deportivos. Así que quizás venían hablando de eso, quizás estaban hablando de algo actualizado. Sin embargo, dice la Biblia que en ese camino a Emaús, dice que alguien se le acercó a ellos dos, a los que iban caminando. Alguien empezó a caminar con ellos. Y en ese camino empezó a charlar con ellos, empezaron a hablar. Y esa persona que se le acercó a ellos era Jesús. Jesús se le acerca a los dos discípulos. ¿Listo? Esas personas, los dos discípulos, vuelvo y les digo, iban caminando. Se encuentran en el camino con una persona, no reconocieron a Jesús. Jesús camina con ellos y empieza a hablar con ellos. Empiezan a conversar de algunas cosas, empiezan a conversar de algunas situaciones y el maestro, dice la Biblia, que empieza a explicarles la Biblia y empieza a hablarles de la Escritura, empieza a hablarles de los profetas. Y de repente quizás en medio de la conversación surge algo, y es que ellos en algún momento le preguntan a esta persona, a este desconocido entre comillas para ellos, que si no sabía lo que había acontecido días anteriores, la crucifixión del maestro. Sin embargo, él les empieza a hablar y mejor dicho, él responde y dice, pero ¿y esto no era lo que iba a suceder? ¿Esto no fue lo que el Cristo dijo que iba a pasar? Que iba a morir y que iba a resucitar y ellos empezaron y dice la Biblia que sus ojos se abrieron y reconocieron al maestro. Quiero dejarte la introducción ahí y quiero empezar a decirte algo sobre esto. Quizás los discípulos, y esto quiero que me entiendas detalle en esta mañana, quizás los discípulos habían pensado que el plan del Señor no había funcionado. Dice la Biblia que ellos se dispersaron cada uno por un lado. Dice la Biblia que Pedro salió por un lado a pescar nuevamente, Mateo quizás volvió a cobrar impuestos, Andrés quizás se fue para otro lado y en fin, los discípulos todos, dice la Biblia, que se dispersaron. Muy pocos quedaron juntos, quizás estaban hablando, quizás los que
los que cuando se encontraban quizás decían, el maestro fracasó y venía a derrotar el imperio romano y perdió. Quizás venía a hacer algo grande en el mundo, pero no lo hizo. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que entiendas en este día algo. El mensaje es renovando nuestra mente. Cuando nosotros mantenemos un pensamiento estancado, no vas a crecer. Y te explico algo sobre el pensamiento. Dice la Biblia que lo que el hombre piensa, eso es. Dice la Biblia que lo que el hombre piensa, eso termina siendo. ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene de sí mismo? Hágase esa pregunta en esta mañana un momento, hay un instante, le doy permiso que piense un momentico ahí, que se eleve su pensamiento, un segundo ahí, piense cuál es el pensamiento de sí mismo que cada uno de ustedes tiene. ¿Cuál es la opinión tuya de ti mismo? Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que piensas de ti? Cuando te miras, de repente empiezas, o cuando te tomas una selfie y la quieres publicar en tus redes, ¿qué es lo que piensas de ti? ¿Qué es lo que piensas o cuál es tu pensamiento de ti? Yo siempre me he preguntado algo, ¿por qué algunas personas de repente necesitan la aprobación de otros para poder sentirse bien consigo mismo? ¿Por qué necesitan la aprobación de X o Y persona para sentirse bien? Por ejemplo, hay mujeres y hay hombres que mantienen relaciones las cuales se les considera, con el término de la juventud de hoy, tóxicas o tóxicos, y de repente pelean todo el día, pelean constantemente, no se edifican, no se ayudan mutuamente, pero sin embargo están ahí y supuestamente se aman. Pero yo digo que eso no es amor, eso es una dependencia emocional de la otra persona. Y ahí es donde hoy necesitamos entender nuestro pensamiento de tal manera que puedas salir de esos estancamientos emocionales en tu vida. ¿Y cuál es el primero de los estancamientos emocionales? Estar en una relación la cual no te brinda nada. Si ya estás casado o casada, te toca ayunar para que arregle la relación. No te digo que te vas a divorciar. Si ya estás casado, ayuna. Si ya estás casado, te tocó el chicharrón. Te toca aguantarte la situación, a menos que la persona te maltrate, a menos que la persona te sea infiel. Yo personalmente soy de los que les dice a las personas, si hay maltrato, corre por tu vida, porque llegará el día que puede hacerte daño. Bueno, ya te está haciendo daño, puede hacer algo peor. En Bogotá, hace algunos meses atrás, o 2 años quizás, una pareja se congregaba en una iglesia y esta pareja tenía una situación, y era que el hombre maltrataba a la chica y la maltrataba bastante. Sin embargo, la iglesia donde ella se congregaba le aconsejaban que no lo dejara, que luchara por el matrimonio, que luchara por su familia y todo lo demás. Y de repente, un día cualquiera, el hombre la mató. El hombre la mató. Y la familia de la chica responsabilizó a la iglesia de ese acontecimiento. Yo personalmente, vuelvo y te digo, si me hubiese tocado ese caso, yo le digo a la muchacha, corre, vete, déjalo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no apoya el maltrato. Dios no es machista, como algunos consideran que la Biblia es machista. Eso es mentira. La Biblia no es machista. ¿Ya? La Biblia, Dios es un Dios justo, que no se pone a mirar trivialidades de machismo o feminismo. Dios no está en eso. Dios nos valora a cada uno por igual. Y de hecho, y te digo algo, la Biblia, a veces yo leyendo la Biblia me doy cuenta que Dios le da, o mejor dicho, nos pone una responsabilidad muy fuerte a nosotros, los varones, sobre las mujeres, en el sentido en que debemos protegerlas, cuidarlas. Si el hombre no te protege, no te cuida, no vela por ti, entonces no te sirve. Las que están solteras y tienen novio, y el novio vive invitándote a comer con cupones, como decía un video por ahí, bótalo, no te sirve. Porque cuando estén casados va a ser peor todavía el asunto. Si el man a estas alturas se levanta a las 11 de la mañana, 12 del día, y tú sabes eso, bótalo, no te sirve. Porque cuando estén casados va a ser peor.
cuando estén casados, la situación va a ser insoportable. Y ahí no va a haber quien, no te podrás quejar porque ya tú sabías o ya sabías la situación. Hombre, si la mujer, si la chica sencillamente no cocina, no hace nada en casa, y date cuenta que eso va a pasar en el matrimonio. Si la chica no es capaz de arreglar su cama ni el cuarto, imagínate lo que va a pasar en el matrimonio. Hay jóvenes que me dicen, quiero servir en la iglesia, pastor, pero no son capaces de arreglar su propia cama. La pregunta es, ¿no arreglas tu cama y quieres servirle a otros y no te sirves a ti mismo? Hay cosas en el pensamiento que es hora de empezar a quitarlas o a sacarlas. Y por eso te dije, te introducía con este episodio de los discípulos, porque ahorita vas a entender esto. En nuestro pensamiento, la palabra pensamiento en el hebreo es la palabra bereshit, o hace referencia a la palabra bereshit. Los que no saben, la palabra bereshit es el primer libro de la Biblia, mal llamado en la traducción griega de Génesis. Ese libro realmente no se llama Génesis, se llama bereshit, que significa el pensamiento o el pensamiento de nuestra cabeza. Así se llama ese libro. Y lo interesante de la palabra bereshit o del pensamiento es que el pensamiento emite palabras silenciosas. Y algunas personas creen que los pensamientos no tienen poder. Algunas personas le dan licencia a que el pensamiento se imagine cosas, a que el pensamiento se eleve, se vaya. Y déjame decirte algo hoy, que la Biblia dice que lo que piensas, eso es lo que termina siendo. Porque en la Biblia dice que es imposible evitar que los pájaros revoloteen nuestra cabeza. Pero lo que sí es posible para nosotros es que podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y te explico eso. Los pensamientos son eso. Los pensamientos revolotean en nuestra cabeza. Nosotros tenemos que echar fuera esos pensamientos. Los pensamientos que no edifican, los pensamientos que no te dejan crecer, los pensamientos que no te ayudan. Pero si hay pensamiento, pero si ya dejaste que el pensamiento hiciera nido, el pensamiento se va a convertir en una idea. El pensamiento se va a convertir en una idea. Y esa idea se va a convertir en una acción. Por eso hay gente que dice, no, que pastor, vienen diciendo, pastor, que caí en pecado. Y yo me imagino lo que siempre les he dicho, que la gente que dice caí en pecado es como si fueras caminando por la calle y caíste en un hueco. Uno no cae en pecado. Nadie cae en pecado. El pecado te conquistó durante semanas. El pecado entró al pensamiento y empezó a conquistarte durante días. Se dice que la tentación necesita alrededor de 45 días como mucho para hacerte caer. Como 45 días como mucho. Recuerde que la Biblia, Jesús fue tentado durante algunos 40 días, dice la Biblia. Así que hoy te digo que necesitas entender que en el pensamiento está tu vida. Lo que tú piensas de ti mismo, eso es lo que reflejas en el exterior. Si te consideras una persona deprimida o una persona que no sirve, que no vale, eso es lo que vas a proyectar. Si te consideras una persona que no va a conquistar sus sueños, que no va a conquistar sus metas, entonces eso es lo que vas a proyectar. Hay personas que tienen tanto talento de construir cosas, tanto talento de edificar cosas, de levantar empresas, que no son capaces de dar el primer paso. ¿Sabes por qué? Porque tienen temor al fracaso. Tienen temor a no emprender, tienen temor a no hacer algo diferente. Hay gente que quiere resultados diferentes haciendo lo mismo que todos los demás están haciendo. Y déjame decirte algo, si tú quieres resultados diferentes tendrás que hacer cosas que otros no estén haciendo. ¿Sí me comprendes? Tienes que hacer cosas que otros no están haciendo para que puedas tener resultados diferentes. El problema es que muchos quieren resultados grandes haciendo cosas pequeñas. Obviamente debes empezar por lo pequeño para que se convierta en grande. Eso es real, eso es verídico. Pero para eso necesitas entender que no. Y hay otros que quieren empezar ganándose el $1.000.000. Hay otros que no quieren el esfuerzo
de trabajar y de moverse. Hay gente que me dice, pastor, ¿qué hay por ahí en el hebreo que me pueda enseñar para prosperar y hacer dinero? Y yo siempre le digo, trabajar. Trabajar. Porque la gente quiere prosperar sin el mínimo esfuerzo. La gente quiere levantarse, quiere hacer empresa, quiere levantar negocios sin esfuerzos. Y hay personas que para levantar un negocio necesitan años, meses de trabajar, de no dormir. Mira, conocí el caso de un predicador en el año 1904. No lo conocí porque lo vi, sino lo conocí porque lo leí. En el año 1904, este joven, dice la Biblia, que oraba y oraba y oraba para que Dios hiciera algo en su nación. Evan Robert, dice la Biblia, que oraba y le pedía a Dios que trajera un avivamiento sobre Gales. Y oraba y le pedía a Dios y no ocurría nada. Hasta el día que Dios le dijo, bueno, como tú eres el que estás orando, entonces te escojo a ti. ¿Por qué Dios lo escogió a él? Porque mientras otros jóvenes quizás estaban en los teatros en la antigüedad, habían teatros, bares y cosas. Mientras estaban otros jóvenes en esos lugares, Evan Robert, de la mina, del trabajo donde estaba, salía a orar. Y mientras otros estaban disfrutando, él estaba orando. Y llegó el día de su llamado, llegó el día de su ministerio. Y en lo laboral es lo mismo. En lo laboral es mientras otros están disfrutando, bailando, gozándose, quizás el que está emprendiendo está sacrificando su tiempo, su descanso, su sueño, produciendo empresa o creando empresa. Pero hay gente que quiere ser grande sin dormir menos. Hay gente que quiere ser grande despertándose a mediodía para ahorrarse el desayuno. Son ahorradores. Algunos quieren ser grandes perdiendo el tiempo en las redes sociales o los celulares todo el día. Algunos quieren construir empresas en redes sociales todo el día, viendo redes sociales, cosas que no edifican. ¿Sabe usted? ¿Sabe por qué yo dejé de perder el tiempo en discusiones a través de redes sociales? Desde hace algunos años ya yo no discuto en redes sociales con nadie. ¿Sabe por qué dejé de perder el tiempo? Porque la gente importante no está en redes sociales. La gente que tiene empresas, que crea negocios, no está en redes sociales. Y si tiene un perfil por ahí, esos son los managers que se lo manejan, no ellos. Pero nosotros perdemos todo el día y no entendemos que necesitamos hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y en este caso, los discípulos estuvieron con el maestro durante 3 años, caminando con el maestro. Conocieron al maestro, vieron los milagros, fueron partícipes de los milagros del maestro, fueron partícipes de las predicaciones, de todo. Pero cuando el maestro les dejó instrucciones claras, la Biblia dice que les dijo que cuando él se fuera, cuando él muriera y resucitara y ascendiera, la Biblia dice que él les dijo que simplemente esperaran en Jerusalén la venida del Señor, o también les había dicho que tenían que ir por las naciones a predicar y a ser discípulos. Y sin embargo llegó el momento y se quedaron estancados. Y se quedaron estancados, como sin saber qué hacer. Se quedaron como un barco sin timón. Se quedaron como un barco sin capitán. No sabían qué hacer. Cada uno se dispersó. Por más que Jesús durante 3 años estuvo hablándoles, enseñándoles lo que tenían que hacer después que Él no estuviera acá. Sin embargo, los discípulos terminaron dispersándose. Y a veces, cuando nos graduamos de la universidad, los que Dios les ha permitido estudiar en la universidad, o los que han hecho alguna carrera técnica, algunos salen a mirar sin saber qué hacer. Y yo siempre le digo a la gente que está estudiando, si no empiezas a querer empresa desde el momento que estás estudiando, vas a salir a nada. Vas a salir a mirar lejos, porque no sabrás qué hacer. Porque escúchame, la universidad es simplemente un paso. La universidad no es el que te va a cambiar la vida, que va a cambiar la vida eres tú. Hay gente que cree que la universidad, cuando tú sales, te estrellas con una realidad. Y es que el 70% de lo que dictaste en la universidad o las clases que diste no te servirán para nada. Y esa es una realidad. Porque en la práctica
Es totalmente diferente. Es como, usted se imagina que hubiese seguido la virtualidad. Usted se hubiese dejado operar de un médico que estudió virtual. ¿Ah? Usted se hubiese dejado operar de un médico que solo vio clases virtuales, o de un odontólogo que solamente veía videos en YouTube para aprender. ¿Mm? Usted se hubiese dejado manipular la boca de un odontólogo virtual. En esto es importante la práctica, y en lo espiritual es lo mismo. Y hay algo que quiero que empezamos a leer. Tú quieres cambiar tu mente, quieres resetear tu pensamiento, formatear tu mente. Entonces te tengo 3 cosas que necesitas para eso. Chicos, yo creo que colocamos unas imágenes. Colócame la primera. Ese video bien ya está. Hay que hacer un cambio esta semana de eso. Lucas capítulo 24, versículo 13 dice lo siguiente. Dice, ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y aquí vamos al verso 31, dice, de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Lo primero que tú necesitas para resetear tu mente es abrir los ojos. Lo primero que tú necesitas para cambiar tu pensamiento es abrir los ojos. Y cuando te digo abrir los ojos, no es que los abras más de lo que lo tienes en este momento, así. No, abrir los ojos es darte cuenta de la realidad de la vida. Abrir los ojos es darte cuenta de la realidad de las cosas. Veía una imagen ahorita, porque hay una moda en este tiempo, y es el asunto de los nativos o los indígenas. Hay una moda de querer recuperar, según las tradiciones indígenas, que porque según Dios es Dios, el Dios cristiano supuestamente es un Dios inventado, que no se ve, y esto, como si... Y algunos dicen, no, los indígenas adoran el sol porque ven el sol. Y como le decía una imagen, decía, bueno, entonces dile al sol que te libere de la conquista, de la colonización. Y lo interesante de esto es que la gente no cree en Dios porque supuestamente no lo ve. Cuando... por más pruebas teológicas o científicas que podamos buscar o encontrar a favor de Dios, Dios no necesita abogado para defenderse. Dios no necesita que tampoco se lo regalemos a la gente. Mira, yo entendí en esta semana que yo no necesito como pastor estar regalándole a Dios a la gente. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y Dios seguirá siendo Dios. Como el que tú salgas de aquí, el como salgas de acá, no va a importar. ¿Sabes por qué? Porque Dios seguirá siendo Dios. Y por más, y yo no tengo por qué estar obligando a la gente a buscar a Dios o a recibir a Dios, porque Dios no necesita ser regalado a la gente. Y ahí es donde necesitamos entender, abrir nuestros ojos, que Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de Él. Y el problema es que creemos que Dios nos necesita. Hay gente que cree que la iglesia de Dios nos necesita. Oye, si no eres tú, será otro. Y Dios siempre obra de esa manera. Algunos se creen indispensables. Si no eres tú, va a ser otro. Y siempre va a ser así. Ha sido así por más de 2000 años desde que Jesús fundó su iglesia. Hay gente que me ha dicho a mí, pastor, si usted no cambia esto en la iglesia, yo me voy. Yo digo, ahí está la puerta. Sí, hay gente que se ha ido porque me han dicho, pastor, si usted no baja a tal persona de la alabanza o a tal persona del púlpito, yo me voy. Bueno, ahí está la puerta. Y eso ha pasado. Hay gente unas personas que un día me dijeron, pastor, si usted no deja de cantar esas alabanzas, entonces nos vamos de la iglesia, y usted sabe que yo doy buen diezmo. Y yo, hermano, ahí está el camino. Hay gente que cree que Dios los necesita a ellos. Dios no te necesita a ti, tú necesitas de Dios. Y en el asunto de abrir los ojos, hay algo que quiero que entiendas hoy, y es lo siguiente. Cuando Jesús les empieza a hablar de las Escrituras, ellos empiezan a escuchar a esa persona, y dice la Biblia que empezaron como a recordar
cuando el maestro les enseñaba, y dice la Biblia que abrieron sus ojos. Y cuando abrimos nuestros ojos, hay algo que debemos entender en esto. Y es que hay momentos en nuestra vida que, mira, todos nosotros vamos a tener un encuentro con Dios. Todos en algún momento, de los que están aquí, de los que nos están viendo por redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, todos los que están acá, en algún momento de la vida van a tener un encuentro con Dios. Yo tuve un encuentro con Dios en el año 98 más o menos. Pero antes de eso, yo tenía unas experiencias interesantes, y era que tenía sueños consecutivos o sueños, o el mismo sueño durante años. Veía un lugar o una calle o una esquina, siempre la estuve viendo. Cuando llegamos a esta ciudad de Santa Marta, me di cuenta que esa esquina era una iglesia y fue el lugar donde recibí al Señor. Y durante años tuve ese sueño. Siempre en mi vida hubo una sobrenaturalidad buscándome. Algo sobrenatural que me acontecía, que me ocurría. Dios siempre nos llama. Dios siempre está buscándonos. Porque sencillamente nosotros necesitamos de Él. Y a veces, por ejemplo, miren, Corea del Sur el día de ayer, celebrando el desfile de Halloween. 143 personas iban muertas el día de ayer por una estampida. Y una nación que más del 60% es cristiana. Me imagino que habrán habido muchos cristianos ahí celebrando Halloween. 143 muertos, van más de 200 heridos. Y todavía hay personas desaparecidas y personas graves por una estampida de personas. El tema, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que la gente está viendo las cosas y no ha abierto sus ojos. La gente está viendo lo que la Biblia dice es una realidad. Que lo que la Biblia menciona en sus textos es una realidad. La Biblia ha registrado todos los acontecimientos de los últimos 2000 años y hacia atrás también. Y sin embargo seguimos obstinados a no abrir nuestros ojos y poder ver que lo que sucede en el mundo y lo que está sucediendo actualmente es una realidad. Y sin embargo seguimos de terco, queriendo no mirar, queriendo no abrir nuestros ojos y queriendo no ver que lo que la Biblia dice es real. Dice la Biblia que Pablo en una ocasión iba camino a Damasco siendo militar todavía, siendo fariseo, matando cristianos. Dice que iba camino a Damasco y dice que se encontró con el Señor y dice que sus ojos fueron abiertos. Y ahí es donde te digo hoy que tú necesitas un encuentro con Dios. Hay personas que han venido a las iglesias cristianas o a las iglesias por años. Hay personas que han venido a las iglesias y personas que sirven en las iglesias por años y sus ojos no han sido abiertos. Porque no han tenido un encuentro personal con Dios. Porque no han tenido un encuentro personal con Jesús. Hay personas que por años están sentados en una banca, en una silla. Y no te digo que es que no ames a Dios. Sí, puedes amar a Dios. Y no te juzgo. Pero lo único que te digo es que necesitas un encuentro con Dios para abrir tus ojos, para que encuentres tu destino. Porque escúchame, cada uno de los que estamos acá y los que nos ven, tienes que entender que tienes un destino todavía por cumplir. Y has estado estancado o estancada por meses o por tiempo porque sencillamente no has descubierto tu destino. Porque no te has sentado a mirar que estás hecho para cosas grandes. Ya sea empresariales, ya sea espirituales. Pero estás hecho para triunfar, estás hecho para conquistar tus metas. Y esto no te lo digo para que te emociones, te lo digo porque ese es tu diseño. Porque es el diseño con el que Dios nos hizo. Mira, en estos últimos días he estado, volví a la oración de años atrás. Empecé a decirle, bueno, Señor. Y me acordaba de que dejé de hacer esa oración durante un tiempo. Y la oración era, Señor, avívame o aviva mi alma.
para transformar esta nación, para transformar esta región, para transformar esta ciudad, para hacer algo realmente importante por esta ciudad, para hacer algo realmente importante por esta región, por verdaderamente traer un cambio por esta región. Y escúchame esto, el abrir los ojos es darte cuenta de eso, que estás llamado para transformar, que estás llamado para conquistar. Quizás en tu interior sientes un fuego en tu interior para construir empresa, para levantar un negocio, pero quizás te ha dado temor hacer un crédito, o te ha dado temor emprender, o te ha dado temor gastarte un dinero, porque dices, ¿y si fracaso? Hombre, y si fracasa, vuelve a intentarlo otra vez. El problema es que muchos queremos como tener la seguridad que vamos a triunfar, y esa seguridad nunca la vas a tener, más allá de la promesa de Dios, que Él nos va a acompañar todos los días hasta el fin de los tiempos. Miren, en el año 2015, de octubre de 2015, el Señor volvió a visitar mi vida con una palabra, y la palabra era que abriera iglesia. Porque antes de eso ya Dios me venía hablando de abrir iglesia desde el año 98, 99, y sin embargo yo le decía a Dios que no. Le decía, no, Señor, yo no estoy hecho para ser pastor. No, Señor, yo no estoy para ser pastor. Yo estoy para predicar, para ir viajar de aquí para allá. Yo no estoy hecho para ser pastor. Sin embargo, llegó el momento donde no pude resistir, o no pude seguirle diciendo a Dios que no podía. Llegó el año 2015 donde me rendí a la palabra de Dios, donde rendí mi corazón a lo que Dios ya quería o quería hacer conmigo. Y algunos creerán, y algunos dirán, algunos que ven pastores y dicen, no, hoy es fácil montar iglesia. Te reto a que montes iglesia y la llenes. Te reto a que aguantes cuando los hermanos te tiren ramos y que en la misma semana te quieran crucificar. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que cree que esto es fácil, hay gente que cree y ve que esto es fácil. ¿Sabes? Cuando en el año 2015 Dios me visita con esto, créeme, yo lo pensé mucho. Y más porque me tocaba soltar algunas cosas laborales que me generaban dinero en ese tiempo. Me tocaba soltar mi oficina que tenía en un edificio de la ciudad. Me tocaba soltar algunas cosas porque no podía seguir haciendo las mismas cosas. No podía seguir haciendo aquello y también esto a la vez. Y algunos de los que están acá, algunos tienen llamado, tienen ministerio, y les da temor soltar un empleo que le pagan el mínimo. Y no desmerito tu persona o el salario, no. Es que entiende que no tienes mucho que perder. La gente quiere garantías de que vas a triunfar, y eso no lo vas a tener. No tendrás esas garantías, pero sí tienes la promesa de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.